¿Qué tipo de trasplantes son estos tejidos vascularizados? No viene el tema en su libro, pero ¿alguien ha leído algo o conoce algo? Doctor, No. por ejemplo, yo lo que sé es que como son tejidos vascularizados, se pueden inflamar o puede haber inflamación y por eso necesitan terapia con inmunosupresores. Sí, de hecho, como son, ¿qué tipo de trasplantes son? Pues puede ser Y riñón, corazón. bueno, aquí vamos a hablar de tejidos, no de órganos. Por eso fue la trampa. Entonces, no son órganos, son tejidos y son vascularizados. Y claro que necesitan inmunosupresión porque pues son isoinjertos, aloinjertos, autoinjertos, ¿qué tipo son? La mayoría son aloinjertos. Son aloinjertos que vienen de la misma especie, o sea, de otra persona, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en estos 20 minutos de trasplante de cara, que es un trasplante vascularizado. ¿Por qué? Porque viene con un pedículo arterial, con varias arterias, varias venas que lo irrigan y que permiten el drenaje venoso. Y bueno, ¿quién hace este tipo de trasplantes? ¿Qué especialista? El cirujano general de trasplante abdominal, el de tórax, el cirujano plástico. ¿Cirujano plástico? Un cirujano plástico con entrenamiento en cirugía microvascular. No cualquiera, ¿verdad? Tiene que tener obviamente pues un entrenamiento de posgrado, dominar el microscopio. Todas estas anastomosis que hacen en cara de arterias miden 1 milímetro, ¿verdad? O un poquito más, dependiendo pues, del tamaño. Y estas venas y estas arterias pues son implantadas, anastomosadas más bien con la ayuda del microscopio. ¿Y cuál es la finalidad del trasplante de cara? Pues no es por estética, ¿verdad? Porque si no ya todos nos hubiéramos cambiado la cara. Es pues por una deformación y una desfiguración facial grave, ¿verdad? De modo que pues tenemos trasplantes que reemplazan totalmente la cara, algunos otros que reemplazan parcialmente la cara, entonces son parciales o totales, ¿verdad? Y como ya hemos comentado, pues para que un paciente se pueda ser sometido a una cirugía de este tipo, pues el hospital necesita tener, primero que nada, pues entrenamiento personal, médico, personal sanitario, ¿verdad? Y bueno, finalmente, pues tener una licencia y bueno, y pues tener un paciente que esté dispuesto y que cumpla con el protocolo de estudio, la planificación. Y bueno, pues esto puede tardar meses o puede tardar años en realizarse, ¿verdad? Eh, Obviamente muchos de estos cirujanos pues se entrenan en otros países, igual hacen microcirugía a nivel experimental para dominar esta técnica quirúrgica que es la más complicada. Obviamente suturar la piel pues no tendría mucho importancia, mucha dificultad. Lo más importante pues es mantener la irrigación y el drenaje venoso de estos tejidos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que tratamos con, sobre todo los cirujanos, qué es lo que tratan de hacer con este trasplante? Pues mejorarle la calidad de vida, ¿verdad? Hay personas que tienen, como vamos a ver más adelante, un total de su cara con un traumatismo facial, una quemadura, algún defecto congénito, y esto pues les impide comer, deglutir, alimentarse, ¿verdad? Infecciones frecuentes en la nasofaringe y pues estas discapacidades funcionales como las que están ahí en el segundo párrafo, que son las que ya comenté: masticar, tragar, hablar, respirar, pues son las que indican que es mejor someter a un paciente a un tipo de trasplante de cara. Y finalmente, bueno, también el aislamiento social, pues estos pacientes que están desfigurados, pues pasan tiempo encerrado en casa, nunca salen, ¿verdad? Y pues no son útiles para la sociedad y bueno, pues es una pena, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Se ha hecho trasplante, en México no se ha hecho trasplante de cara todavía, ¿verdad? Hay planes, hay diferentes hospitales, como por ejemplo el Instituto Nacional de la Nutrición, el mismo IMSS 21 de Monterrey tiene entrenamiento ahí en tejidos vascularizados.
Y bueno, las indicaciones ahora sí específicas, pues tener una desfiguración grave, ¿sí ven bien? Sí. Tener una pérdida funcional, ¿verdad? Que ya comentamos, tragar, masticar, hablar. Obviamente estos pacientes pues no tienen que tener un antecedente de una enfermedad crónica, pues grave, pudiera ser por ejemplo una diabetes o una hipertensión severa, no estar obviamente embarazadas, no tener cáncer también. Recordamos que pues, si tienen cáncer, un paciente no se puede trasplantar de órganos y tejidos, a menos que tuviera generalmente más de 5 años y que se pueda considerar que está curado de este tipo de tumores. Y va a depender del tipo de cáncer que haya presentado previamente el receptor. Pues estas son contraindicaciones generales que ya hemos visto, ¿verdad? No tener infecciones recientes, obviamente no estar en uso continuo de drogas, de alcohol, ¿verdad? Y no fumar, ¿verdad? Muy bien. El fumar pues hace que también los vasos sanguíneos pues tengan vasoespasmos, se reduzcan y se afecta la microcirculación, ¿verdad? Y bueno, pues el protocolo de estudio, ya sabemos que un protocolo es estudios de laboratorio, estudios de gabinete, estudios de interconsultas médicas con diferentes especialistas, y quien decide si es o no candidato. En este caso, lo que se utiliza mucho pues son radiografías del macizo facial, radiografías simples y sobre todo tacos, resonancias, para ver cómo está ahí su estructura facial, ¿verdad? Qué tan dañada está. Y el más importante, yo creo que es el punto más importante, ¿verdad? Pues es la salud mental, el estado psicológico del paciente. Pues va a ser bien difícil, ¿verdad? Que acepte o que se trasplante si no tiene el apoyo familiar, si no tiene el apoyo social, pues es muy difícil. Un paciente tiene que tener siempre el apoyo de su familia y sobre todo, bueno, que el paciente también pues esté apto psicológicamente para pues cambiar su cara, tener un rostro nuevo y que esto no le afecte en un futuro, que no vaya a suspender la inmunosupresión y que no vaya a venir después pues el rechazo. Y sobre todo, bueno, pues algo también muy importante pues es la financiación del trasplante, pues quién lo va a pagar, dónde lo van a hacer, gastos, etcétera, ¿verdad? Que también pues es un problema grave. Y bueno, complicaciones, pues obviamente sangrado de la cara, sangrado profuso, embolismos, sobre todo pues aéreo, graso, infecciones, necrosis de los mismos, sobre todo la necrosis y la trombosis vascular con pérdida de la cara, es lo más importante pues en las primeras 24 horas. Y ya más adelante, pues a medida que pasen las semanas, bueno, pues puede tener un rechazo también, ¿verdad? Otras complicaciones, bueno, son infecciones, si hay mucha inmunosupresión, si no tenemos una balanza, si tenemos poca inmunosupresión, hay rechazo, si damos mucha, puede haber infecciones. Y bueno, son las principales complicaciones. Y bueno, ¿quién está formado, o cómo está conformado un equipo de este tipo? Pues con, ¿cómo le haré para que se vea? Cirugía plástica, microcirugía, anestesiología, igualmente puede participar oftalmología, pues son los principales actores, sobre todo cirujanos plásticos con entrenamiento ahí microfacial, son los principales que participan en un trasplante de cara. Y bueno, ¿qué se toma en cuenta? Pues igual que un trasplante de órganos, pues el grupo IRH, ¿verdad? HLA generalmente pues tardaría mucho tiempo, pero lo más ideal es con grupo sanguíneo nada más, como un trasplante de hepático. Y bueno, algo muy importante pues es el tipo de tejido, la textura de la piel, el color de la piel. Pues imagínense, pues un afroamericano que le done a una persona caucásica, pues no queda bien, ¿verdad? O pues a ratito se nos suicida la persona, o viceversa. Similitud, ¿verdad? De peso también, edad, entre donante y receptor, tamaño de cara, pues eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, peso, talla, tamaño de cara, son los factores también anatómicos más importantes, además pues, de la textura y el color de la piel. Y no sé si recuerden esta foto, ustedes yo creo que estaban muy chicos, pues hace más de 10 años.
En el 2006, Isabelle Donoire, en Francia, fue trasplantado de cara. Esta chica se quedó dormida, alcoholizada y drogada. Llegó un perro y le desfiguró la cara. Bueno, aquí no presento cómo estaba previamente, pero pues en la primera foto se ve ya la cara de ella con un trasplante parcial. Se ve a los lados de las mejillas un triángulo, ¿verdad? Y posteriormente, después de varios meses o varios años, pues ya tenemos ahí una recuperación total. Y bueno, pues ella vivió más de 10 años. Al parecer murió hace poco, hará unos 3, 4 años de cáncer no recuerdo qué tipo de cáncer, pero bueno, pues sabemos que es uno de los problemas en los pacientes trasplantados, bajar la inmunidad, pues aumenta el riesgo de cáncer 100 veces más en una persona trasplantada que en una persona normal. ¿Ya habían visto esta foto? No. Creo que sí, doctor, hace mucho Por ahí, tiempo. en el periódico por ahí. Bueno, y esta es otra paciente, una paciente de 18 años que sufre un accidente pues ahí, automovilístico, craneal y facial grave, y bueno, pues queda de esta manera, ¿verdad? Pues hay mucha irreconocible, ¿verdad? Pues tiene dificultad para comer, para respirar, para tragar, y bueno, pues esto hace que que tenga una indicación en Estados Unidos para un trasplante de cara, ¿verdad? Otra paciente también, joven, pues debe tener unos 30, 35 años, menos de 40 años. También la edad debe de ser un factor limitante, ¿verdad? Por las posibles ahí calcificaciones que puedan tener los vasos sanguíneos. Y bueno, pues esta foto es de la clínica del Hospital Clinic de Ohio, pues que son ya 4 años. Y bueno, pues tenemos un donante en el cual pues ya hicieron la resección completa de sus tejidos. Es un trasplante completo de cara, y bueno, pues sí asombra un poco, ¿verdad? Tener ahí una máscara, una cara, un tejido ahí en la cirugía de banco, que es la que conocemos. Y bueno, pues ahora sí empiezan los cirujanos sobre todo, pues a ver si hay que recortar, si hay que acomodar tejido, ¿verdad? Si falta, y también sobre todo si, pues, si se permitió o no las anastomosis vasculares, que es lo más importante. Aquí pues ya casi están al final de la cirugía. Y bueno, ya en el posoperatorio, al pasarla de su sala, de su mesa de quirófano a la camilla, pues están ya sujetándola del cuello, ¿verdad? Y esto completamente, pues, con una cara nueva, ¿verdad? Y bueno, otro caso también. Y bueno, preguntas de trasplante de cara. Entonces es una alternativa para trauma facial severo, con deformaciones, con dificultad para tragar, hablar o respirar. Bueno, comer o respirar. Pues se hace en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Trasplante de útero. Yo tengo una duda. Sí, ¿Qué tan funcional es en términos de movimiento y sensibilidad? pues sabemos que la sensibilidad es la última que se recupera. Puede ser que sí no haya una sensibilidad total, Javier, pero funcionalmente pues la paciente puede mover sus músculos, articular ahí bastante bien las palabras, y sí cambia mucho la funcionalidad. Sí. Obviamente no las hemos escuchado hablar, esto nunca las pacientes trasplantadas no hemos tenido la oportunidad. Igual debe haber a lo mejor alguna imagen en internet, algo grabado, ¿verdad? Para ver cómo quedan en cuanto a la voz. Ok, sí. Pero la movilidad queda igual, sí. Y obviamente la sensibilidad pues sí debe ser más tardada, y puede ser que no se recupere totalmente, ¿verdad? Okay. Sí, pues sí. Gracias. Útero, ya comentamos, Doctor, no sea... Mande, sí. tenía una pregunta. ¿Qué tan frecuente o qué tan riesgoso es el rechazo de un trasplante de cara? Sí, no tengo el porcentaje adecuado, pero sí calculo que debe ser pues, alrededor de un 20%. Afortunadamente tenemos
muchos pacientes que responden con los esteroides, con bolos de esteroide, como ya comentó la doctora Lina, igual para el trasplante de órganos. Y sobre todo ahora ya hay anticuerpos que se han pues, utilizado como inductores y también para rechazo. Esto ha favorecido y evitado un rechazo agudo severo que pueda ser causante de una pérdida, ¿verdad? Cada vez es menos frecuentemente que se pierda un órgano o un tejido por rechazo. Incluso en el riñón, los rechazos se presentan hasta en el 20% de los casos, como vamos a ver más adelante, pero la mayor parte se tratan bien con esteroides, más del 90%. Gracias. Otro tejido vascularizado, pues es el útero, ¿verdad? Tiene su vena, su arteria uterina, y pues es un problema. En otros países pues se ha hecho este trasplante en Suecia, son los pioneros del trasplante no tengo la fecha aquí, no sé, no la alcanzo a ver, ¿verdad? No la anoté. Pero ya tiene más de 10 años, posiblemente 8 o 10 años que se hizo el primer trasplante de donante vivo, ¿verdad? Una amiga le dio el útero a otra persona, no un familiar, ¿verdad? ¿O qué dice ahí? Una amiga de la familia. Bueno, pues, ¿qué opinan sobre todo de este tema con la ética? Pues es muy controversial, ¿verdad? Hay quien puede decir que pues el trasplante, bueno, me faltaron más diapositivas, pero hace poco en Brasil, también el año pasado, se realizó el primer trasplante de útero de cadáver de donante fallecido. La mayor parte de los trasplantes han sido de donantes vivos relacionados. Muchas veces la mamá de 40, 50 años le dona el útero a su hija, esto en Estados Unidos o en Suecia. Y bueno, también de cadáver, ¿verdad? De donante fallecido, como se hizo el año pasado en Brasil, y han salido pues bastante bien. Pero bueno, pues hay muchos factores éticos, hay quienes están en contra, pues prefieren que se tome otra medida para este tipo para tener pues un bebé, ¿verdad? Y bueno, pues ahí también vienen otros factores como los transgéneros que hay quien se pone a pensar, ¿verdad? Si pueden recibir o no un útero, ¿verdad? Que obviamente pues esto no es posible, pero bueno, está escrito en la literatura. Sí, como donadores, sí. Bueno, ¿alguna pregunta de útero? Obviamente, pues después del nacimiento, el útero es retirado. Y bueno, otro tipo de trasplante vascularizado es el trasplante de manos, trasplante de extremidades. Y bueno, pues generalmente es cuando es bilateral, que el paciente es incapaz, ¿verdad?, de tener una vida sana, productiva. Y bueno, aquí vemos un niñito que en el 2015, pues, tuvo un accidente y recibió ahí un trasplante de manos. Por ahí se ve el cambio de coloración, ¿verdad?, en la mano izquierda también. Y aquí en Monterrey tenemos el Hospital 21 que tiene y está tramitando la licencia para hacer trasplante de extremidades. Tiene entrenamiento y tiene personal capacitado ya para dicho procedimiento. En el Hospital 21 se han hecho reimplantes cuando se ha seccionado un brazo o una pierna, sobre todo un brazo o una mano por algún accidente. Bueno, han tenido la oportunidad de hacer anastomosis, unir venas, tendones, arterias y hueso y recuperar esta extremidad. Pues esto les ha permitido que tengan experiencia y que pues en un futuro puedan hacer aquí en Monterrey el trasplante de extremidades. También pues vienen problemas éticos. Aquí pueden ver, no viene la referencia, sí, ahí viene la referencia por si les interesa ver un poco más de la historia de los trasplantes de extremidades. Y en México pues se realizó el primer trasplante del mundo pues hará unos 7 o 8 años también en el Instituto Nacional de la Nutrición de un brazo completo, ¿verdad? Con bastante éxito. Sabemos que el paciente todavía está activo con su brazo funcional. Y bueno, hay un registro también, aunque este registro es viejo, pero hay un registro de tejidos vascularizados, de trasplantes, en el que, bueno, vemos ahí lo que hemos comentado: útero, extremidades, cráneo,
de cara, craneofacial, pared abdominal también. La pared abdominal también se puede trasplantar en pacientes con hernias con abdómenes abiertos, en pacientes incluso con trasplante de hígado o de intestino que no cierra el abdomen. Bueno, una alternativa que han hecho en otros países es, bueno, agarrar la pared abdominal y trasplantarla, obviamente junto con los vasos ahí epigástricos que irrigan también todo el abdomen, ¿verdad? Y bueno, finalmente otro tejido vascularizado, trasplante de pene. En Sudáfrica en el 16, en el 15, este equipo médico realizó el primer trasplante de pene. ¿Y cuál sería la indicación del trasplante de pene? ¿Una amputación? Una amputación, obviamente no por cáncer, pues tendría que ser una amputación traumática, algún accidente. Y bueno, aquí viene algo de la técnica. Y me faltó otra diapositiva, pero bueno, en Estados Unidos ahora están haciendo también trasplante de pene y trasplante también de bolsa escrotal, de tejido escrotal, sobre todo ¿para quién? ¿Quién comentó quién fue, Juan? No. Sí. ¿Cómo se presentan estos accidentes, Juan? De hecho, muchos soldados de Afganistán fueron los candidatos para este tipo de trasplantes en Estados Unidos. Ex soldados. Con las bombas, con las minas. Entonces tenían ahí una lesión escrotal de músculos, de pene muy grave. Y el año pasado se realizaron los primeros trasplantes de pene y escroto con éxito. Incluso por ahí hay reportes de que pues hay funcionalidad del pene también. Y bueno, ese es otro tipo de trasplantes, también muy complejo. Obviamente aquí entran urólogos, pero también cirujanos plásticos con entrenamiento en microcirugía, ¿verdad? Y siempre todos estos tipos de tejidos están apoyados por los nefrólogos. ¿Por qué los nefrólogos? ¿Quién maneja mejor la inmunosupresión? Los nefrólogos. Entonces, pues, generalmente los equipos de trasplantes de tejidos vascularizados tienen un nefrólogo que maneja la inmunosupresión, ¿verdad? Un cirujano plástico pues conoce muy bien la técnica quirúrgica, la técnica microvascular, pero desconoce la inmunosupresión, ¿verdad? Al menos en una forma de ser experto. Bueno, ¿y qué opinan del trasplante de cabeza? ¿Dónde se hizo el primero? Pues según creo se iba a realizar en Italia, creo, un cirujano italiano. Sí, así es, un cirujano italiano que ha realizado ahí múltiples cirugías experimentales. Tenía un candidato millonario paciente ruso con algún problema ahí de distrofia muscular o algún tipo ahí de movilidad severa, de modo que de cuello para abajo no se podía mover y el paciente pues estaba dispuesto a trasplantarse. Aquí viene el nombre, no me acuerdo el nombre del doctor, ¿se alcanza a ver? No recuerdo el nombre. Sergio, abajito, abajito de Sergio. Sergio Canavero. Canavero, sí, ok. Y bueno, búsquenlo ahí en internet, pues esto realmente pues es un sueño, no se ha hecho, pues está complicado que alguien además se arriesgue a que pues, reciba un trasplante de este tipo, ¿verdad? Pero bueno, se los ponemos ahí como anecdótico. Hace 2 años, pues sí, sonó mucho porque ya tenían hasta fecha de, como comentó el compañero, fecha para el trasplante, ¿verdad? Y bueno, estos son los principales trasplantes de tejidos vascularizados. Ya comentamos también trasplante de pared abdominal, de pene, útero, cara y de extremidades, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, doctor, esto es relacionado con el trasplante de cabeza, ¿por qué no se realizó? Bueno, no estoy enterada.
Yo creo que pues por miedo al fracaso, pues la ética, ¿cómo vas pues, a quitarle pues, el cuerpo a una persona y que la acepte otra? Bueno, la ética, yo creo que esto fue mucho de ética y de resultados, ¿verdad? Que no está probado. Igualmente el gobierno pues le paró el programa a este cirujano, ¿verdad? Pues no es fácil, te van tendrías que tener una bomba de circulación que te esté pues perfundiendo sangre oxigenada a la cabeza, ¿verdad? Con un drenaje venoso, mientras estás en otra cirugía, quitando el cuerpo, perfundiendo todo el cuerpo, pues está complicado. Y luego viene las anastomosis, o sea, si es algo muy, pues hasta la fecha, pues muy imposible, ¿verdad? Bueno, y sobre todo la ética. Pues si no tienen preguntas, nos vemos el martes a las 8 de la mañana con trasplante de corazón y pues mientras aprovechen para estudiar y descansar aquí un ratito en la mañana. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bonito. Gracias.